Buenos días. No, en nombre de Icono Editorial quiero agradecer especialmente a Ángela María Pérez, subdirectora cultural del Banco de la República, institución que además nos ha servido de plataforma para hacer la presentación de Todo ya está aquí, aunque no se vea. A Enrique quiero decirle que fue un verdadero placer haber sido el editor en Colombia del libro sobre su vida, tan encantador como recorrer los laberintos de su teatro. Más que una biografía poética, la periodista italiana María Pagliaro logró en este libro hacer una biografía sensorial de la vida del maestro, del estilo del teatro de los sentidos, como debe ser. Para los interesados, el libro está disponible en nuestro sitio web www.iconoeditorial.com y se hacen despachos a cualquier lugar del mundo. Muchas gracias, Ángela María y Enrique. Los escuchamos. Gracias a ti. Gracias. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en lo que yo siento que es como una ceremonia de retorno. Voy a asumir que este encuentro con Enrique Vargas a través de esta pantalla es un retorno simbólico suyo a Colombia, eh, porque en este momento tan difícil y en el que estamos tan perplejos, Enrique, necesitamos más que nunca conversaciones con gente como tú que tantas veces nos has inspirado a ver las formas y las cosas de una manera diferente. La excusa para esta conversación es, como ya lo dijo Gustavo Mauricio, contarles de este libro, Todo ya está aquí, aunque no se vea, Enrique Vargas y el Teatro de los Sentidos, que Icono Editores publica en Colombia y que ya ha sido editado en España y creo que también en Italia. Es una biografía escrita por María Pagliaro, que como bien dice Gustavo Mauricio, es más bien una biografía poética. Y esta tiene unos dibujos, está dibujada por Carolina Núñez Cook, una italiana también del grupo, digamos, de la red que Enrique ha ido construyendo en el mundo. Es un viaje por la vida y por la mente de Enrique Vargas, de su proceso creativo, de las conversaciones con la autora. Es una evocación sobre las bisagras que articulan el teatro de los sentidos, la compañía de teatro liberada por Enrique Vargas desde hace más de 25 años y que tiene sede en Barcelona y de allí se ha proyectado a muchos lugares del mundo y que tuvo su origen y su semilla en Colombia. Hola Enrique, bienvenido a este espacio virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde siempre estamos felices de verte retornar. Hola Ángela, que estoy muy feliz de estar aquí. Muy Enrique contento y me enseñó, perdona, sigue. no lo olvido. Eh, Enrique me enseñó que en el Teatro de los Sentidos, antes de empezar una función, hacen una última revisión para hacer conciencia del punto más frágil y lo hacen a través de preguntas de última hora. Es parte de su metodología. Así que quiero empezar con ese método y hacerle a Enrique una pregunta de última hora que él mismo formuló, pensando en cómo entender este momento en que toda la humanidad está unida frente a una pantalla, asistiendo pasivamente a su desaparición, dices, y te preguntas, ¿podría ser que entre más frágiles somos, más fuerza tenemos? Te pregunto. Yo creo que tiene que ser así. Que sí hay, estoy seguro que una solución la tenemos, pero no está en lo que sabemos, sino en lo que no sabemos que ya sabíamos. Es la parte bajo el agua del iceberg, la parte que no se ve en el iceberg, es la parte que lleva el iceberg a su destino. Y, y es un punto frágil, un punto que pensamos que no sabemos, pero que ya sabíamos. Para mí es el punto más frágil, el desconocido, aparentemente desconocido. Y el trabajo nuestro, de todos nosotros, pensaba, tiene que ver con hacerlo resonar. ¿Cómo hacerlo resonar sin invadirlo? Es como por ahí. Eh, ¿Cómo hacerlo resonar sin invadirlo? Esa es sí, tarea difícil. Voy a leerles la introducción de este libro, que está escrita por Enrique y que se llama Modo de Empleo. Es el modo de empleo de este libro.
Con este libro se pueden hacer muchas cosas. Se puede sembrar, puede usarse como soporte para una lámpara que quieras mantener más alta, o se puede usar como posavasos para no ensuciar el mantel antiguo. Intenta no quemar el libro, aunque serviría en una situación de emergencia para encender un fuego en una noche fría en una casa de campo. También es posible leerlo. Y si lo haces, hay muchas maneras diferentes de aprender la lectura. Lo puedes saborear o mordisquear. Una buena forma de leerlo, de leer una vida, es olisqueándola. Cuando leas este libro, yo seguramente no estaré aquí. Es posible que esté en otra burbuja. Podría estar donde menos lo imagines. Quizás pueda verte desde una ventanita o apoyarme en tu hombro, en esa condición a la que los vivos presuntuosamente llamamos muerte. Bueno, que sepas que si no terminas el libro, esta noche voy a ir a jalarte las piernas. Lo que has empezado debes terminar. Allí donde están mis huesos enterrados en la lápida, hay una pequeña inscripción que dice, lo intenté. Así que tengo derecho al desquite. La antigua cábala tiene un proverbio que dice, el hombre piensa, Dios ríe. Se entra en un libro como se entra en un bosque, en una selva o en los abismos del mar. Un libro indica un camino, más o menos aburrido o interesante, triste, alegre o trágico, tanto como lo sean sus protagonistas. No somos ni más ni menos que la historia que nos estamos contando. Somos escritura haciéndose. Enrique, ¿qué significó la lectura de este libro para ti? Pues es como un reencuentro, porque la veo desde otro Enrique. Hay un momento que yo digo, pero yo hice esto, soy esto. ¿De dónde lo saqué esta historia? Y me doy cuenta que, que hay muchos Enriques y que yo soy un contenedor de, de contradicciones que no son antagónicas, o sí, dependiendo del momento. O sea, la verdad siempre está en otra parte. Y tal vez lo que veo cuando lo veo y que todavía estoy vivo es que la verdad está en otra parte. Que me pregunto, ¿dónde está la otra orilla? A los 80 años, como que no importa mucho, pero de pronto sí. Es eso. ¿Y alguno de esos Enríquez, al descubrirlo acá en el libro, te gustó? ¿Te sorprendió mucho más que los otros? Pues uno me gusta más que otros. Me gusta mucho reencontrarme con alguna memoria viva. Por ejemplo, la primera vez que me enamoré. Me gusta pensar, volver a los momentos en donde estaba enamorado. Y tal vez cuando lo releo, lo releo casi como el ángel de la guarda que uno lo rezaba de noche antes de... La mamá le decía que tenía que rezar antes de dormirse. Yo en vez de rezar al ángel de la guarda, que también lo hago, uh, eh, recuerdo los momentos de mis enamoramientos. Y ese primer enamoramiento lo veo en el libro y me encanta, porque es tal cual. ¿Lo quieres leer? Léelo tú. Lo leo yo. Muy bien. Es Me enamoré de una ventana, ¿no? Sí, es exactamente así. Me enamoré de una ventana. Enrique, ¿me cuentas la primera vez que te has enamorado? Me enamoré de una ventana, la ventana de enfrente, en mi casa de Manizales. Tenía 5 o 6 años. Había un cuarto en la casa al que llamábamos el Salón Rojo.
siempre cerrado, muy elegantes. A su lado estaba el salón verde, también muy refinado, aunque no entrábamos mucho. Solo lo usábamos en ocasiones importantes. Alguien de vez en cuando abría las ventanas. Para entrar en esas habitaciones tenía que cruzar un pasillo oscuro que me daba mucho miedo y que solo lograba cruzar corriendo con los ojos cerrados hasta que intuía que ya estaba cerca de la ventana de la casa de enfrente y también de la bodega del primer piso, donde vendían semillas, harinas y levaduras. Un día me pareció divisar detrás de los cristales de la ventana de enfrente el rostro de una niña pequeña, como yo. Creo que se llamaba Margarita. Y creo que ella también me intuía. Pero para llegar a la ventana desde la que veía a Margarita, tenía que cruzar ese dichoso pasillo. Esos encuentros entre las dos ventanas, donde nos mirábamos sin vernos durante 2 o 3 años. De verdad que fue una gran historia de amor. Esta experiencia me ha marcado hasta el punto de que nunca he pasado por un proceso de enamoramiento que no haya estado precedido por el temor a la oscuridad y el riesgo de cruzar. Una de las cosas más Eso es, bonitas de este libro es la historia de Enrique con sus mujeres. La verdad, es todo un homenaje y una carta de amor bellísima. es como un ángel de la guarda. Y al que hay que rezarle por las noches. Con eso me quedo ya. La última obra que vimos en Colombia, Enrique, del Teatro de los Sentidos, si yo no estoy mal, fue Oráculos. Es parte de una trilogía con el hilo de Ariadna y Memorias del Vino. Las obras, esta trilogía es, tal vez son las obras más conocidas del Teatro de los Sentidos en el mundo. Y en esas 3 obras, el espectador participante experimenta el juego, los lenguajes sensoriales, el cuerpo como fuente de conocimiento, el laberinto, la pregunta como herramienta. Y estas han sido unas constantes de búsqueda en tu vida, Enrique. Voy a pedirte que revistemos algunos momentos de tu vida en Colombia. Ya vimos uno en una ventana, ya empezamos bien. Y que tal vez nos cuentes si ese momento tuvo algo que ver con el desarrollo de tus lenguajes artísticos, poéticos, o cómo podemos establecer esa conexión. En el libro narras una cosa muy impresionante y es estar en los hombros de tu padre en 1944 en la Marcha del Silencio convocada por Jorge Eliezer Gaitán. Estás ahí y hablas de un silencio disidente. ¿Qué pasó con ese silencio en el devenir de tu vida y de tu trabajo artístico? Sí, era un silencio ensordecedor. Era la plaza llena de gente. Yo, pobrecito, porque estaba en los hombros de mi papá. Y no sé, oía era un momento como sagrado. Y me enseñó que el silencio, que una cosa es el silencio real, que siempre es activo, y otra es el silencio pasivo, que siempre es un silencio derrotado, pasivo. Entender que en una conversación lo que tú escuchas cuando hablas con alguien no son las palabras, sino los silencios entre una palabra y otra, los que más dicen. Aprender a escuchar el silencio, cosa que hacemos sin ser conscientes de que eso es lo importante. Ser conscientes de la fuerza del silencio permite que cuando hables con otra persona, hables no para que ella oiga tus palabras, sino para propiciar momentos para que ella sea escuchada. O sea, uno habla para que cuando hacemos teatro, por ejemplo, cuando hacemos una obra, nos han dicho los críticos, y eso me gusta mucho, cuando nos dicen, oye, nosotros vamos a las obras de ustedes para ser escuchados, no para que nos escuchen. No vamos a escucharlos a ustedes, sino queremos, lo interesante de una obra de teatro de sentidos es que permite ser escuchado. ¿Cómo hablar con alguien para que la otra persona se sienta escuchada? ¿Cómo aprender a escuchar?
Tal vez es lo más difícil, aprender a escuchar. Yo creo, pensando en Colombia, que no somos buenos para escucharnos. Tres personas, no solamente en Colombia, sino en todas partes. Entonces, tres personas hablando alrededor de una mesa y cada cual está esperando que el otro termine para hablar. Y no es que estén escuchando, sino que están esperando el turno para meter la cucharada. Estamos tan hambrientos de escucha que no, solo dándose el tiempo para meternos a hablar nos evita escucharnos. Entonces, es eso, cómo aprender a escuchar los silencios y cómo hablar para escuchar, no para imponer palabra. Si no hablas para escuchar, no estás haciendo nada. El único diálogo posible es si logras hablar para escuchar. Si no, no hay diálogo. Solo si el otro se siente escuchado, podrás escucharte a ti. Pero ¿cómo hablar para escuchar y no para imponer ni decir? Esa es una pregunta en donde yo me equivoco todo el tiempo y meto la pata todo el tiempo. Soy una contradicción con patas. Bueno, tú y todos, escuchar es la habilidad más difícil. En tu teatro es interesante porque eso es lo que logran, ¿no? Que el espectador se sienta escuchado. Crean una metodología en que el espectador en realidad y se escucha a sí mismo. Es una cosa muy interesante de atravesar uno de estos, de estas estructuras dramatúrgicas que ustedes arman, que uno termina escuchándose a uno mismo. Es una cosa, digamos, sin precedentes, creo yo, en una experiencia. En Oráculos hay un subtítulo que dice: el sonido del agua dice lo que piensas. Perfecto. Pues vamos, después de eso, y ya hablaste de un momento de Manizales, tú eres de Manizales, ahí te enamoraste por primera vez en esa ventana. Y quisiera, y has hablado muy bonito de cómo todo tu trabajo se inicia en esos laberintos de los cafetales, donde tú te perdías y jugabas, y ahí hiciste tus primeros laberintos que después se convierten en el laberinto de Ariadna, en esa enorme eh, estructura laberíntica que de alguna manera son tus obras. Pero quiero llevarte a Manizales a otro momento y es el Festival de Teatro de Manizales, eh, que ha sido una cosa muy importante para el país y creo que fue muy importante para ti también. ¿Cómo fue ese primer momento de enfrentarte y de estar en el Festival de Teatro por allá en los años 70, si no estoy mal? Pues creo que fue en el Café Sorrento, que era en la 23, antes de entrar a los fundadores, porque nosotros presentábamos Faustino Rivales en la zona de tolerancia. Y allá estábamos muy bien. Era un salón de bailes y paraban la música y hacíamos pedacitos de la obra y el público era maravilloso. El público de la zona de tolerancia es un público muy franco, había muy buena comunicación. Pero para el festival nos fuimos al Café Sorrento, que era un punto de compromiso entre la zona de tolerancia y la zona de intolerancia. Porque Octavio decía que el público del festival no iba a ir hasta la zona de tolerancia y además el arzobispo se iba a poner muy bravo porque era el tiempo de Semana Santa. Entonces el primer encuentro fue el de, el de tener que salir de la zona de tolerancia a la zona de intolerancia para que el festival no se asustara. Y esa fue la primera vez. Y terminan haciendo la obra de teatro justo en un café que es la calle que divide, como bien dice Enrique, la zona de tolerancia de la zona de intolerancia, y ahí sabemos quiénes somos en una sociedad como Manizales. ¿Conociste ahí a Peter Schumann o lo conociste después? No, Peter lo conocía de Nueva York, de Ah, Harlem. de antes. Nueva York es antes del teatro de... Ok, sí, tienes razón. Bueno, Era, muchas cosas han pasado, muchas en la vida de Enrique y no me voy a detener, pues para eso está el libro
yo quiero saltar a otro momento, que es el momento en el que ganaste el primer premio del Salón Nacional de Arte en 1992, con una primera versión del Libro de Ariadna, que en su momento la definieron como, estaba viendo en la prensa, una instalación penetrable. ¿Qué significó para ti, dramaturgo y antropólogo, ganar un Salón de Artes Plásticas? ¿Y cómo marcó eso después tu vida y tu trabajo? Esa fue una metida de pata. Un poco forzada para no quedar mal con Antanas. Antanas decía, es que tienen que presentarse en el salón. Y yo decía, pero Antanas, la gente no va a entender esto. Tú no conoces Bogotá, la gente no va a aceptar la obra. Y por el respeto a la amistad con Antanas y porque eres muy cabecidura, nos metimos. Y la obra no se podía estrenar porque no terminábamos del montaje. Y finalmente los críticos estaban en la puerta y nosotros no los dejábamos entrar. Y nos dijeron, bueno, si no entramos ya, la obra queda por fuera del festival. Y tuvimos que ir del salón. Entonces tuvimos que entrar y mientras los críticos pasaban, el grupo que estaba dentro instalando siguió trabajando normalmente. Y lo que los críticos valoraron fue cómo fluía la vida común y corriente, pero en un laberinto más a otro nivel. Y la conciencia del laberinto que somos. Porque tú cuando conoces a una persona, cuando hablas con una persona, tienes que entender que tú estás entrando en un laberinto. Solo hablar con él o con ella por primera vez se puede hacer con la condición de que sabes, te estás tomando el riesgo, no puedes entrar con un librito de instrucciones cuando hablas con otro, estás entrando en un laberinto. Con todas las ventajas y desventajas, peligros o hallazgos o miedos que eso comprenda. Para mí fue como entender que el riesgo de presentarnos en Bogotá, primero que todo el grupo mismo, Gabriel Hernández, Carlos, Sonia, mis maestros han sido el grupo mismo y ese riesgo lo tomamos juntos y es a ellos, que son mis maestros, a quienes debemos que la obra haya funcionado por primera vez y especialmente a Antanas, que nos torció el brazo para que nos metiéramos a presentarnos. Significó como un parto, en donde muchos parteros y parteras metieron la mano. Las mujeres que nos han formado, los compañeros que nos han enseñado. Ha sido un trabajo colectivo de muchos, de algo que tenía que suceder. Y yo por mí mismo, a solas, no lo hubiera hecho. Tenía que ser un grupo de cabeciduros malhumorados, medio borrachos, mentirosos, enamorados, en donde éramos de muchas formas y entre todos sacamos la obra adelante. No fue una persona, uno entre tantos, y ese uno pues tenía que ser yo en ese momento, pero no es mi trabajo individual, es un trabajo de colombianos tercos, cabeciduros, el que lo hizo. Y en ese trabajo del Hilo de Ariadna, que ha seguido y ha seguido y han entrado muchos más cabeciduros y muchos más de esos personajes que te han ayudado y que contigo han hecho ese trabajo, ha sucedido una cosa sobre cómo se recuerda la obra, porque tú a menudo has hablado de cómo gente que nunca la vio la recuerda. Tú has encontrado taxistas que te la cuentan y después les preguntas, pero ¿a dónde la vio? Y te dicen, no la vi, me la contaron, siendo que es algo además de experiencia. ¿Cómo es ese
esa memoria del colectivo que se ha creado en torno al hilo de Ariadna, cómo es esa conexión en el mundo que se ha creado en torno a esa obra. Es la fuerza de la experiencia. Nosotros hacemos una obra de arte, uh, no porque estamos dando un mensaje o dejando un conocimiento, una intelectualización, sino porque estamos detonando una experiencia necesaria. Lo importante de una experiencia artística es la experiencia que estás detonando, no el mensaje crítico que vio el especialista en dramaturgia o en poéticas literarias. Eso es un punto, pero no es fundamental. Lo fundamental es cómo compartes qué es una experiencia y por qué el mundo se mueve por esas experiencias. Ya sea una que la compartiste con una sola persona, que es tan importante como si la compartieras con 100 o con 1000. Hemos tenido públicos de 3 personas que han sido mucho más importantes que públicos de 30.000 cuando hay cosas muy masivas. No es en la cantidad lo que determina la importancia de una obra artística, sino la calidad de la experiencia que se comparte. El mundo se ha transformado por calidad de experiencias, no por cantidad. El problema no es cuantitativo, es cualitativo. Y si eso no lo entendemos, pues estamos fregados. Es muy importante no confundir experiencia con información, porque toda información puede contribuir a una experiencia, pero en sí mismas lo que vale es cómo una experiencia resuena para suscitar otra experiencia. La información generalmente termina en otra información y ahí que acaba. Y un 90% de lo que hacemos es información que dice más información, y no pasa nada. Tú ves los periódicos dando las mismas informaciones de hace 100 años y no pasaba nada. Somos igual de imbéciles. Han sido las experiencias las que han transformado el mundo. Tal vez de una experiencia iniciada por una niña de 4 años que pudo a los 20 o a los 30 o a los 40 hacer lo que tenía que venir al mundo a hacer. Y ella vivió esa experiencia y es eso que ella nos dio. Y ella realizó lo que cambió el mundo. No la cantidad de información que nos dimos. Enrique, ¿y el arte es una herramienta ideal para propiciar esas experiencias, ¿no? Tanto el teatro como las artes visuales, tú te ganaste ese premio de artes visuales, aunque tu vida es teatral. ¿Crees que el arte en particular, cualquiera de sus formas, es una herramienta clave para propiciar esas experiencias que pueden transformar? Claro, es un producto que tenemos que defender. Sí, claro que sí. Y entre más efímero parezca ser, entre más difícil de comprender parezca, más necesario es. Claro que sí. Una curiosidad que me surge en este momento, ¿existe un registro de esa presentación? ¿Cuál? ¿Del hilo de Ariadna en el Salón Nacional? Sí. Sí, porque nos dieron el premio, nos dieron $1 millón de pesos, un montón de plata. $1 millón de pesos. En Que, el año, entre otras cosas, seguramente fue el puente para irse a Barcelona. no, con esa plata nos fuimos al Festival de Cádiz, donde nos ganamos el primer premio también. Y nos fuimos el Tucán de Oro a Cádiz. Y después a París, después a Londres. Y bueno, recorrimos y nos damos cuenta que nos ha sonado la flauta. Que la cosa porque durante mucho tiempo yo tenía la duda de que, bueno, pues aquí nosotros vamos a Europa, allá están mucho más adelantados que nosotros, allá lo nuestro no tendrá
valor. Y resulta que tenía mucho más valor de lo que pensábamos. Yo pienso que nos salvó que somos muy tercos. Y supimos creer en nosotros mismos y no tener miedo de... Sí, la idea es que detrás de todo miedo detrás de todo terror, de todo miedo, siempre hay una felicidad. Pero atravesar el miedo no es fácil. Y eso es lo que siempre hemos hecho. Y tal vez la pregunta es cómo atravesar el miedo. ¿Qué hay detrás del miedo? Y eso nos ha sacado al otro lado, yo creo. La curiosidad. Lo mismo que te sucede con el amor, según explicas en la ventana, ¿no? En la historia de la ventana. Pero antes de irnos al Teatro de los Sentidos, su viaje a Europa, su conquista del mundo, por decirlo de alguna manera, me quiero devolver otro poquito a Colombia, porque en esos años justamente tú estabas haciendo una cosa muy interesante que fue un viaje por comunidades indígenas de diferentes lugares del país, en la que te quedabas con ellos un buen tiempo. Esa era parte de del experimento y la investigación que hiciste en desde la Universidad Nacional, pero en muchísimos lugares. Y tú tenías un interés en particular por los niños indígenas, por los juegos de los niños indígenas, por las dinámicas de esos niños. Cuéntanos un poco de esa experiencia, de esos viajes y qué fue lo que le entregó a la vida creativa de Enrique. Pues veníamos de un gran desánimo, porque en esa época había pasado todo la debacle de la famosa revolución cultural de los años 70, donde pensábamos que íbamos a cambiar el mundo y lo que descubrimos era que todo se ha convertido en una imagen de Che Guevara en una camiseta y todo lo que soñábamos no había quedado en nada. Entonces yo decía, claro, si yo lograba entender por qué juegan los niños y qué pasa cuando juegan los niños, si yo lograba entender eso, pues mi vida serviría para algo. Entonces me fui primero a La Guajira, después a la región amazónica, a Putumayo, y me puse a trabajar con, con niños, con la gente que estaba con los niños. Y a partir de ahí nos interesamos en qué diferencia había entre un juego y un ritual. Y eso me ayudaba a entender qué era el teatro. Y entonces por ahí adelante pensamos, bueno, ¿y qué relación hay entre un ritual y un mito? ¿Y cómo se puede entender la relación mito, ritual, juego y fiesta? Y en esa época, ahora que estás tú aquí, creo que fuiste tú en esa época o alguien del banco que se interesó en un ciclo que propusimos que era la relación entre los juegos infantiles, los rituales, los mitos y las fiestas en los pueblos de Colombia. Y de pasito en pasito fuimos entendiendo que el juego es una cosa muy seria y que el que no lo entiende es un aguafiestas y que no todos somos aguafiestas, que lo que el teatro es básicamente es un juego, que el origen del teatro no está en la historia del teatro, sino en la historia del juego, en algo más vital, más necesaria. Porque inclusive los teatreros mismos piensan que una cosa es la historia del teatro y otra es la historia del juego. Y estamos más equivocados que el diablo. Me enseñó a creer en la necesidad. Si pienso en fe, y en la fe que nos va a sacar al otro lado, a los colombianos, es la fe en el juego. En darnos el placer de un juego bien jugado a la colombiana. Eso. Esa era la época de Enrique Contador también, que es de ser un contador de historias, un cuentero, de Faustino Rimales.
de sancocho de cola. Ese momento también muy interesante de recoger la tradición oral colombiana que está llena de juegos con el público, está llena de ir y venir con el público y lo recordamos muy bien. ¿Volviste a ser contador, Enrique? Pues yo creo que no he parado. Contador y en el fondo de todo titiritero. A veces cuando estamos en asambleas o reuniones de teatro, yo digo, pues, si toda esta gente supiera que yo no soy más que un titiritero, y aquí estoy medio colado porque yo lo que están hablando no entiendo. Sí, lo que más me gusta es un cuento bien contado. ¿No? Y sí, claro que una buena obra, especialmente si está basada en el silencio, es un cuento bien contado, un cuento necesario. Y la obra ya está en el aire, está volándote por encima de la cabeza. Y está diciéndote, Ángela, ábreme un campito que quiero que ser contada. Enrique, muévete un poquito a la derecha, a la izquierda. Wow. Hasta que al fin le abro el rotico y el cuento sale y se cuenta. Mm, sí, ese es el trabajo. Darle Y en el campo a los... fondo, Enrique, eh, no solamente lo que aprendiste de esos niños indígenas, sino que en el fondo tú sigues siendo ese niño que jugaba en los laberintos de los cafetales del Quindío. ¿Quién es hoy ese niño? ¿Cómo ese niño está en este dramaturgo, en este antropólogo, en este actor, en esta carrera de vida? ¿Cómo está presente ese niño? Pues yo estoy pensando en cuál es nuestra próxima obra y cómo vamos a en esta época en que nos tienen como amarrados, cómo vamos a trascender, a compartir, a no dejarnos arrebatar el derecho a... Es que dicen por ahí que uno es la mitad de uno mismo y que la otra mitad es su expresión. Uno es la mitad de uno mismo, la otra mitad es su expresión. ¿Qué pasa si nos quitan qué pasa si a un niño le quitan el derecho a expresarse? ¿Qué pasa si a una comunidad, a un barrio, le quitan el derecho a la expresión? Y eso es lo que nos está pasando. Entonces estamos haciendo unas obras que puedan ser compartidas en todo un barrio, en toda una comunidad, y que puedan hacer el quito a estas cosas de las- del virus. Y es posible, es posible. La obra del barrio que estamos preparando ahora se llama La piel de Gracia, del barrio de Gracia, Barcelona. Y la estamos haciendo recuperando las voces que... ¿Te recuerdas la Madre Selvas, que es un tango de una pared que dice vieja pared del arrabal? Tu sombra fue mi compañera. Bueno, es encontrar esa voz de la pared del arrabal en el barrio, que es una voz que sale de las paredes del cuento del árbol que tiene miedo que lo van a partir, de una alcantarilla, de un balcón. Entonces, ¿cómo escuchar las paredes, las piedras, de las bancas del barrio? ¿Y cómo hacer para que la gente que camine por ese barrio entienda que está vivo? Que no es que nosotros seamos los sujetos vivos en medio de unas cosas muertas. Estamos todos vivos, pero no lo sabemos escuchar. Es magia pura el escuchar, saber que el barrio en que vivimos está vivo todo. Vamos a hacer para que la gente sepa escuchar a sí misma y a su barrio, su entorno, sus paredes. Saber que el tango de la vieja pared arrabal está vivo a su manera en una cucharita de plástico que se rompió al pisarla. Le rompimos la cucharita en tres. Y esos tres pedacitos, si nos podamos escucharlos, tienen una historia cósmica, universal para nosotros. Eso, y a través de esos pedacitos de, de plástico podríamos hasta llegar a entender la forma en que murieron aquellas personas que no pueden decir nada antes de que les pusieran el respirador en la sala de urgencias de un hospital. Ese misterio de que después de 6 días ya no se sabe cómo murieron.
Fue gente que murió, se fue, y queriendo decirle algo a su gente más querida, queriendo comunicarse, comunicar la última palabra, y no pudieron comunicarla, ni nosotros escucharlas. ¿Dónde está esa voz? Pues está entre las piedras, está saliéndose de las bancas. Y son voces que podemos escuchar. Sí, no lo digo en son de tristeza, porque es una cosa para celebrar. Lo que más quisieran ellos es ser escuchados. Y lo que más nosotros queremos es escucharlos a ellos. Lo que más quiere un muerto es ser escuchado por los vivos. Y el vivo quiere escuchar a los muertos. Por eso hacemos teatro, para podernos oír los unos a los otros. Esa es nuestra razón de ser. Y nos podamos escuchar. Y que todo no se perdió en los últimos 3 días de la sala de urgencias, donde nos quedamos con las palabras atoradas. Entonces hay que darle voz a los que se quedaron con la palabra atorada. Y es por eso que queremos hacer una obras en barrios que nos ayuden a escuchar y a escucharnos. Para mí esa es la palabra clave. Sueñas con hacer un instituto en Colombia sobre la escucha, eso me encanta. Ojalá lo logres, porque sería una cosa muy necesaria. Enrique, tenemos aquí algunas preguntas que nos hacen las personas que están conectadas por Facebook. Entonces voy a leer algunas de las que te están haciendo. ¿Qué te recuerda la frase, érase una vez un sabio? Era que mi abuela antes de morir, yo antes de los 2 años, solo recuerdo a mi abuela obligando a aprenderme un versito que mi mamá le decía, pero mi mamita, el niño no sabe hablar, no lo puedes obligar a aprenderse. Era un verso de Calderón de la Barca. Era así un sabio que un día, tan pobre y miserable, que solo se alimentaba de las hierbas que cogía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y halló la respuesta viendo que otro sabio iba cogiendo las hierbas que él desechó. Eso a mí no me hizo nada. Y a los 20 años yo no entendía si esa señora está loca, ¿por qué me iba a enseñar esto? Y a los 30 tampoco lo entendía. Empecé a entenderlo como a los 45, 50 años, cuando yo pensaba que tenía que tomar mi vida en mis propias manos, que yo no servía para nada. Me pasa con mucha frecuencia. Y leo ese poema y veo que sí, que puede que haya otro sabio que se interese en las cosas que yo ya, o sea, que puede que haya algo que yo ya he hecho que sea interesante para otro. Y esa duda me tiene vivo. Es esa frase de mi abuela la que me ha sacado adelante en mi vida, de pensar que todavía sirvo para algo, que puedo aportar algo. Que no soy tan burro como lo pensaba, como me pienso a mí mismo. Ella era una sabia. Ya, recuerdo la última vez que tuve que decir el verso de seguido, eso sí lo recuerdo, porque ella murió al día siguiente, la abuela Emilia Gutiérrez Caicedo, manizaleña. Entonces la canción tiene que ver con la sabiduría de mi abuela, que ya sabía que si yo no me aprendía ese verso, no iba a pasar, no iba a salvar la vida. Ya lo sabía. Y lo sabía mi mamá también. Y te la aprendiste casi antes de aprender a hablar, ¿no? Sí, era que no entendía qué es lo que decía. Yo te digo que a los 20 lo repetía y yo decía, pero esa ya loca para que me enseñó esto. ¿Qué Lo vine a entender, diferencia? Perdón, sí. no, que uno sabe, no sabe para qué le sirven las cosas que aprende. ¿Qué diferencia? ¿Qué dices? ¿Qué diferencia? Que te preguntan, ¿qué diferencia encuentras entre el teatro llamado culto y el teatro llamado popular? Te preguntan por Facebook, alguna de las personas que está unida a nuestro evento. Pues mira, yo no creo que haya teatro infantil, teatro culto, teatro popular, teatro inculto. Hay buen teatro y mal teatro. Es buen teatro o mal teatro, pero no hay, básicamente yo no veo otra diferencia que esa.
culto y popular. Es como decir, esta es la música culta, esta es la música popular. Ese es un problema político, es un problema de clase, no es un problema del teatro. Y nos preguntan acá también otra persona, eh, ¿en qué tema estás trabajando ahora? ¿En qué proyecto estás? ¿Cuál es tu próximo proyecto? ¿Cómo escuchar? Ah, eh, porque una poética es básicamente una... las poéticas son ausencias. ¿Cómo trabajar sobre lo ausente, sobre lo que no está ahí, lo que no se ve? ¿Cómo el poder está en lo que no se ve, no en lo que se ve? En lo que no se oye, no en lo en lo que se oye. ¿Cómo entender que ese silencio pasivo puede llegar a ser activo y cómo escuchar ese silencio? Esa palabra, esa imagen. ¿Cómo trabajar más, cómo creer mucho más en lo que no estamos viendo, en lo que no estamos oyendo? ¿Cómo creer más en nosotros mismos y en un juego bien jugado? Y cómo ver esto como una celebración. Cuando hablamos de que el teatro es el punto de unión y de celebración de vivos y muertos, y lo decimos en son de fiesta, no en son fúnebre. Y tal vez ahí estás empezando a contestar otra pregunta que te hacen del público, que es, ¿qué nos enseña el teatro para afrontar el confinamiento y la incertidumbre? Pues que uno es lo que uno hace, uno es lo que uno cuenta, uno es el cuento que se está contando, que, que en el teatro tú puedes jugar a, a crear tu propia historia. Una obra es siempre, cuando tú realmente llegas a crear una obra, es siempre el juego que hace el grupo, el autor, el juego que hace para crear su propia historia, crearla y creerse, porque no es la obra que hace. Entonces, ¿cómo confrontarse con esa obra? Pues escribiéndola, actuándola, dándole forma. Entonces, a mí lo que me enseña es que yo puedo todavía jugar a diseñar mi vida, a inventar mi vida, que yo puedo hacer lo que hago. Yo, cualquiera de nosotros. La pintura que pinto, el cuadro, la canción el, el capítulo que estoy sembrando, el zapato que estoy remendando, bien remendado, el taxi que estoy conduciendo. Si lo hago bien, puedo jugar a inventarme. Eso. Y En otro lugar sí. de tu libro dices una cosa con la que me gustaría terminar para oír también a Gustavo Mauricio, que creo que tiene otras preguntas, y es, tú dices, el tiempo y la risa son la salvación del ser humano. Sí. Mm, Pues pienso que, que yo soy muy impaciente y mi impaciencia a veces me hace mucho daño. Es porque es como si no creyera en el tiempo y que no creyera, no supiera que el tiempo sigue trabajando, que aun cuando yo aparentemente no estoy haciendo nada, el tiempo sigue trabajando mucho más precisamente de lo que yo esperaría. Y la risa porque pues si uno es capaz de reírse de uno mismo, pues no está en nada. Muy peligroso tomarse muy en serio. Porque pues tú entiendes eso. No tomarse muy en serio es importante. Bueno, la verdad, No, no creérsela mucho. sí, sí, ni siquiera en este momento de pandemia y de fin de mundo deberíamos tomárnosla tan en serio. Enrique, pues podríamos seguir hablando mucho, pero pues lo ideal también es que compren el libro, que lo lean, que se unan a esa red los que no son parte de una red que Enrique ha ido Mira, tejiendo en el ah, mundo. Ángela, Dale. es que me encuentro aquí un pedacito del libro, pensando que de repente tenía que
que me gustaría compartir un párrafo. ¿Puedo hacerlo? Un Dale. párrafo. Habla de mis mujeres y habla de que en todas las relaciones con mujeres, las mujeres que me han acompañado han sido como una corriente, un flujo, porque el río tiene que correr, el río no puedes empujarlo. El agua dice, corre libre, no hay que empujarla, fluye y ya está. Se dirige hacia el mar, nace, camina hasta llegar al mar. Si la empujas ya no llega a ningún lugar. Esta es una historia de dos seres humanos que si no la dejamos fluir y a veces confiar en nosotros, no funciona. Igual con una compañera o compañero de trabajo. Trabajar en teatro sensorial significa creer en una relación de intimidad. Yo voy de la mano de los actores poetas que me han dado hasta aquí, con quienes he trabajado. Somos una confluencia de muchos ríos. Somos confluencias que se mueven lentamente y se unen en un mismo camino al mar. Y que esto ya lo decía don Jorge Manrique. Es un poco ese pensamiento. Eso es una parte muy hermosa donde Enrique habla de sus mujeres. Y aquí me estaba contando antes de empezar que va a tener un reencuentro con una mujer con la que no se ve hace 50 años y a la que ha amado todos estos años, porque dejó el río fluir, ¿no? Justamente. No sé, Enrique, eh, Gustavo Mauricio, si quieres entrar y hacer alguna pregunta o cerrar conmigo esta conversación con Enrique, que ha sido maravillosa y que le agradecemos mucho. También surge aquí me acaban de hacer otra pregunta. Lucía pregunta, de niño dices que te escondías en un laberinto como quien se esconde en una segunda piel. ¿Cuál es el laberinto de la piel? Pues parece que el alma está en la piel. Es el más auténtico y el más escurridizo y el más divertido y el que más riesgo da, sobre todo riesgo. Es el riesgo de jugar y de entregarse al cuerpo, de gozarse, porque es el riesgo de perderse, porque si no arriesgas a perder, si no juegas a perderte, nunca vas a encontrar nada. La única forma de encontrar es perdiéndose. Nunca encontrarás nada si no juegas antes a perderte. Se juega a perderse, que es lo principal. Ese es el evento más importante. Te mandan saludos Gustavo Wilches, Víctor Viviescas, Sonia Baunza, Lorena Orozco, Yesid Campos. Todos están conectados, Enrique. Hay muchas más personas conectadas. Que sepas que seguimos queriéndote, extrañándote y siguiendo el Teatro de los Sentidos. Gustavo Mauricio, creo que entraste y volviste a salir. Si quieres decir algo, adelante. Julián Santamaría. Las personas de quien hablaste. Santa María, adelante. Hola de nuevo. No, pues yo muy agradecido y bueno, una pregunta que es típica para Enrique es sus nuevos proyectos, ¿cuáles son sus nuevos proyectos? Pues estaba hablando de aprender a enfrentar el confinamiento, el encierro y jugar a trascenderlo. Y la obra nueva es La piel de gracia, que vamos a hacer en el barrio, que es como una plantilla que vamos a hacer en cualquier barrio, en Chinchiná o en Altavista, en Sevilla. Es como trabajar en cualquier barrio donde tiene la gente encerrada, para que la gente aprenda a escucharse, juega a escucharse y juega a cómo celebrar la unión de los vivos y los muertos,
que están esperándonos en los barrios, pero que lo celebremos. Estoy jugando a eso. Aquí. Sí, dime. Aquí te estamos esperando, Enrique, para continuar. Pues muchísimas gracias a Gustavo Mauricio, Gracias. desde la biblioteca. Empezamos con esto un ciclo de presentación de libros que esperamos que nos sigan acompañando. Enrique, un abrazo, muchísimas gracias por unirte a nosotros desde Barcelona, por la vida que has tenido, por contar tu vida en este libro y a María Pagliario, por supuesto, por escribirlo. Muchísimas gracias, un abrazo de parte de todos y nos vemos. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Gracias, un abrazo. Un abrazo.